Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. Una vez más, venimos a ustedes por el internet, trayéndoles palabra de Dios en este día que Dios ha hecho. Un poquito calorcito, pero es el día que Dios hizo y también en Él nos gozamos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la vida, la salud que nos ha dado, la sanidad que ha otorgado a nuestros hermanos, a nuestro pastor, ¿verdad? A la Grey, que ha estado enferma. Sigamos orando los unos por los otros. Nuestro hermano Carlos, Sister Becky, nuestra hermana Ana, que el Señor la restaure, la levante. Amén. Y seguimos orando, hermanos, los unos por los otros. Y gracias a Dios, porque hasta el día de hoy ha estado con nosotros. Y en este día, hermanos, tenemos palabra de Dios para ustedes. Y hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, algunos varios sermones que hemos traído. Hemos estado hablando de Juan y me he dado la tarea de escudriñar el Evangelio de Juan, hermanos, y el Señor me ha bendecido a través de ello. Y hermanos, espero que sea de bendición también para el pueblo, para el oyente, nuestros amigos, las almas, verdad, que el Señor bendiga sus vidas. Este es el pan que Dios nos ha dejado aquí en la tierra de alimentar nuestro espíritu, y debemos de estar fuertes, hermanos, con este alimento que Dios nos da. Y hermanos, el nombre del Señor sea alabado por ello. Hermanos, al estar leyendo en el Evangelio de Juan, hermanos, algo que notamos es los milagros del Señor. Y hermanos, y me captó la atención, hermanos, la resurrección de Lázaro. Entonces vamos a estar hablando, hermanos, de la resurrección de Lázaro. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice, hermanos, a través de este milagro, esta señal que Él hizo, hermanos, hermanos, a favor de Lázaro? Y se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 38 al 44. Hermanos, la palabra de Dios dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Aquí le dice cueva, una tumba. Juan dice cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le respondió y le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor ya le había dicho esto en varias ocasiones y le dice de nuevo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz el Señor y dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día, la vida, la salud. Gracias por el aire, el respiro que nos das, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has estado con nosotros. Tus promesas son fieles, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre por ellos, Señor. Gracias por la sanidad. Gracias por, Señor, la restauración física de nuestros hermanos, Señor, que han dado testimonio, Señor, que tú has estado con nosotros, Señor, y sí estás con nosotros, Señor. Sigue bendiciendo a tu iglesia, tu templo, Betel, Señor, tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Que tú traigas fortaleza a todos nuestros hermanos, el mundo entero, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Llévala, Señor, al necesitado de este alimento espiritual
que sea para restauración, levantamiento, aumento de fe, Señor, en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te lo suplicamos. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos, como dije, hermanos, Juan el Evangelista, hermanos, obviamente es testigo de, hermanos, estos eventos, estas maravillas, estas señales, hermanos, que el Señor hizo, hermanos, en su tiempo. Aleluya. Y cuando estudiamos, hermanos, el Evangelio de Juan, hermanos, al estudiarlo desde el capítulo 1 al capítulo 11, hermanos, podemos mirar, o yo encontré, hermanos, 7 milagros, 7 señales hechos por el Señor. El milagro, hermanos, de la resurrección de Lázaro es el séptimo y el último de los milagros que Juan nos relata aquí en su evangelio. Y el Señor culmina, hermanos, con este milagro, el milagro de la resurrección de Lázaro. Y el apóstol Juan, hermanos, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, selecciona estos 7 milagros para hacer Juan referencia en su evangelio. Amén. Yo creemos que es por obra del Espíritu Santo que fueron seleccionados para, hermanos, escribirlos en su evangelio. Pero, hermanos, la realidad es que Jesús hizo miles de milagros. Hermanos, encontré Juan 20, 30, 31 que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas o estos 7 milagros que Juan, hermanos, escribe, dice que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. El Señor hizo mucho más milagros, muchas más señales que lo que se escribió, no solo por Juan, sino los otros, hermanos, apóstoles. Juan, hermanos, termina también su libro, hermanos, con un versículo que me llamó la atención, hermanos, de los miles de milagros que el Señor hizo. Juan 21, 25. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, y este es Juan pensando, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y hermanos, culmina su evangelio diciendo amén, amén. Hermanos, haciendo notorio que Juan, hermanos, presenció no solo estos 7 milagros, sino miles de milagros, hermanos, de beneficio a la humanidad del pueblo, hermanos, del tiempo de él. Amén. Y el Señor, hermanos, para, hermanos, hacerles saber, hermanos, hermanos, su poder, su autoridad. Hermanos, al escribir Juan les hace recordar el primer milagro, por ejemplo, se encuentra en Juan capítulo 2. Allí el Señor convierte, hermanos, el agua en vino. Hermanos, y quiero decir algo entre paréntesis, porque, hermanos, cada milagro que hizo Jesús, hermanos, o cada señal, hermanos, nos enseña una enseñanza, hermanos, de una verdad espiritual. Cada milagro de Jesús es más que, hermanos, una demostración de poder y autoridad del Señor. Cada milagro, cada señal, hermanos, es una enseñanza para nosotros. Un sermón, hermanos, dentro de cada milagro. Y cuando, hermanos, Jesús transformó el agua en vino, hermanos, eso nos enseña, hermanos, el nuevo nacimiento, el cual el Señor habla en el capítulo siguiente, hermanos, es el milagro de la transformación. El milagro de la transformación, el milagro, hermanos, de nacer de nuevo, aleluya. Y esa es la señal, hermanos, ese milagro nos enseña esa verdad espiritual.
El segundo, hermanos, lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 46 al 47, y dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y hermanos, y allí había en Capernaum, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese, dice, y sanase a su hijo, que estaba a punto a morir. Y el Señor llega, hermanos, y sana al muchacho. Lo sana, lo levanta. Ya estaba por morir este muchacho, y el Señor viene y lo sana. Y este milagro nos enseña, hermanos, la autoridad y el poder de Cristo sobre aquello que plaga al hombre, aquello que enferma al hombre, y se llama pecado. Hermanos, si no es por la intervención de Jesús, el hombre muere en su pecado. Hermanos, una tremenda enseñanza, hermanos, que podemos aprender nosotros. El tercer, la sanidad de un paralítico. Y rápidamente, ¿qué nos enseña? Hermanos, nos enseña el poder de Dios sobre la incapacidad del hombre. Si Dios no interviene, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. El cuarto milagro es la alimentación de las 5,000 personas, hermanos. Y cuando alimenta a los 5,000, empieza su sermón: yo soy el pan de la vida. Aleluya. Jesús es el único que puede sostenernos, que puede satisfacernos, que nos puede salvar. Qué tremenda enseñanza. El quinto, el Señor camina sobre el agua. Amén. Esto nos enseña la autoridad sobre los elementos, hermanos, el aire, los alimentos, hermanos, en el cual el hombre vive. Aún la naturaleza está bajo, hermanos, su poder y su autoridad. Aleluya. El sexto, la sanidad de un hombre ciego. Hermanos, si lo sana y luego predica su sermón: yo soy la luz del mundo. Una hermosa enseñanza de regeneración y cómo Dios nos da ojos para ver, hermanos, a Jesús como la luz del mundo. Y llegamos, hermanos, al séptimo, hermanos, milagro. Y hermanos, al estar mirando los milagros, hermanos, cada milagro es un más fuerte, hermanos, demostración del poder, de la autoridad del Señor. Y llegamos al pináculo, a la cima, arriba de la montaña, hermanos, porque este milagro es de suma importancia. Todos sus milagros son importantes, pero este milagro, hermanos, demuestra la autoridad y el poder de Cristo sobre la misma muerte. La misma muerte. Entonces, si todos estos milagros nos enseñan una verdad espiritual, entonces la pregunta es: ¿cuál es el mensaje detrás de este milagro? Amén. Buena pregunta, hermanos, pero en este día les voy a decir que vamos a tener que esperar al final del sermón para contestar esta pregunta. Amén. Primero queremos ver, hermanos, el milagro. Queremos ver los acontecimientos, hermanos, y después veremos la verdad espiritual que este milagro nos enseña. Y vamos al milagro. Dice, aquí vemos al Señor que dice que se acercaba a la tumba. Y en Juan 11:38 dice que el Señor, al venir a la tumba, hermanos, dice que estaba profundamente conmovido. Nosotros conocemos al Señor y es 100% Dios, hermanos, pero también es 100% hombre. Y aquí miramos la humanidad, hermanos, compasiva de nuestro Señor Jesucristo. Una intensa emoción que Él sintió al acercarse, hermanos, a la tumba, a la cueva de aquel que Él amaba. Se llamaba Lázaro. Y llegaba, hermanos, y estaba conmovida. Y al acercarse a la cueva, ahí está una piedra puesta por encima. Una piedra, hermanos, que encerraba la cueva. Hermanos, si
Es obvio que les ponían las piedras en las tumbas, hermanos, por varias razones. Primeramente era para que los animales silvestres no penetraran las tumbas. Amén. Otra razón, hermanos, es para que esa piedra, hermanos, detuviera el olor fuerte de muerte dentro de la tumba. La piedra, hermanos, sellaba ese olor fuerte. Y llega el Señor a la tumba, ahí junto con María y Marta, estas dos hermanas de Lázaro. Y también dice la Biblia, hermanos, que les seguía mucha gente. Pensaban, hermanos, obviamente que el Señor iba a la tumba, hermanos, para pagar su respeto, o para pagar, hermanos, el respeto al muerto. Aleluya. Hermanos, si el Señor llega a la tumba, hermanos, y la gente esperando qué es lo que va a acontecer, y el Señor hace una declaración que sorprende a muchos. En vez de rebajar, hermanos, su rostro y pagar su respeto al muerto, el Señor clama: quitad la piedra. Hermanos, la gente empezaron a mirarse uno al otro, hermanos, diciendo: ¿qué tiene este? Quitad la tierra, la piedra, perdón. Hermanos, sí, y el Señor está envolviendo, hermanos, a la gente en participar en este milagro. Les dice a ellos: quitad la piedra. Aleluya. Es obvio que Jesús, hermanos, podría hacer desaparecer la piedra con solo su palabra, que se quebrantara en 1000 pedazos, hermanos, con su propia palabra, hermanos. Sin embargo, el Señor usa a los hombres, hermanos, que estaban ahí para remover la piedra. Y la razón por la cual Él les pide, hermanos, que remuevan la piedra, era para que ellos después no tengan duda, hermanos, que era un milagro. Un milagro, la resurrección de un muerto. Esto me enseña muchas cosas, hermanos, que Dios usa a los hombres, hermanos, para cumplir sus propósitos. Hay algo que nosotros podemos, hermanos, hacer en el reino de Dios, hermanos, y Dios nos usa a nosotros para avanzar su reino. Hermanos, si Dios nos usa para predicar, yo me pongo a pensar, hermanos, que Dios podría haber predicado desde allá, desde el cielo, hermanos, sin venir a la tierra. Desde allá del cielo predicar para que todo el mundo le pueda oír, hermanos. Pero ese no fue el método de Dios. No fue el método que Dios implementó, hermanos. Dios no trabaja así. Él usa hombres y mujeres como usted y yo para que removemos piedras. Hermanos, se tiene que remover la piedra, hermanos, para que después Dios haga lo que solo Él puede hacer, la cual es resucitar a aquellos que están muertos espiritualmente. Dios nos usa a nosotros para remover piedras. Y quitada la piedra, Él da vida a los muertos. Y aquí miramos, hermanos, que Marta, la hermana de Lázaro, le contesta: Señor. Hermanos, esta palabra que Marta usa para dirigirse al Señor es una palabra que significa soberano, maestro. Es uno que, hermanos, posee autoridad. Y Marta lo reconoce como Señor. Hermanos, está dando a entender que tenía fe en Jesús al llamarle Señor, pero empieza a decir unas palabras, hermanos, que contradicen lo que le acababa de decir Marta. Dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Sabemos que hermanos, se sabe que el muerto, el cuerpo muerto se empieza, hermanos, a deshacer, descomponerse, hermanos. Y cuando se empieza a descomponer o deshacerse, hermanos, hay un olor fuerte de muerte. Un olor fuerte. Y dice Marta: hiede ya. Me puse a pensar, aquí está Marta dándole instrucciones al Señor de biología. Hermanos, como que el Señor no sabía esto.
Marta le quiere dar un consejo al Señor. Señor, ya quiere, ya son de 4 días. En otras palabras, estaba diciendo, ya no hay esperanza para Lázaro. Le está tratando de aconsejar al Señor que el muerto después de varios días ya empieza a oler. Y el Señor le dice en Juan 11:40, ay Marta, Jesús le dijo, no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios. Ya le había dicho varias veces, hermanos, ya le había dicho anteriormente el Señor, no te he dicho. Hermanos, Marta no estaba poniendo atención, hermanos, lo que el Señor les decía de antemano. No estaba captando lo que Jesús ya le había dicho. Hermanos, allá en el principio del versículo 4 del mismo capítulo dice, oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad, hermanos, este es cuando todavía no llegaba a la cueva, a la tumba, hermanos, y venían caminando y Marta, hermanos, estaba escuchando esas palabras y el Señor le dijo, esta enfermedad, Marta, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Ya le había dicho. De igual manera, el versículo 23, Jesús le dice a Marta que su hermano resucitará. En el verso 25, Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida. En el versículo 26, Jesús le dice a Marta, Marta, ¿crees esto? Y Marta le responde en el versículo 27, sí, creo. Pero aquí, hermanos, en adelante le dice, Señor, hiede ya está muerto, ya no hay esperanza. En el versículo 39, hermanos, ya como que se le había olvidado a Marta y no estaba poniendo atención, el Señor le aclara y le dice que Él estaba allí para que su nombre sea glorificado. Jesús le estaba asegurando, hermanos, que Marta no solo iba a ver un milagro, sino que también iba a ver la gloria de Dios. Y dije, ¿qué es ver la gloria de Dios? Tengo mi Biblia que da notas del doctor Scofield y él habla de la gloria de Dios en 2 categorías. Dice que la primera categoría de la gloria de Dios, hermanos, es lo que Dios es. Es la suma y la sustancia de quién es Dios. Hermanos, en su total y divina presencia, sus divinos atributos que son su amor, su misericordia, su soberanía, aún su ira, su poder, su verdad. Todas estas cosas, hermanos, suman su santidad, la cual es, hermanos, la gloria de Dios. Por esto los ángeles, hermanos, en el cielo claman día y noche y dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Nosotros no podemos agregar este tipo de gloria a Dios. Dios es quien Dios es. Dice David, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es el que era, el que es, el que ha de venir. Nosotros lo que sí podemos hacer es contemplar la gloria de Dios. Y cuando contemplamos la gloria de Dios y su grandeza y su majestad, queremos más de su presencia. Esta es la gloria la cual tenemos que, hermanos, ofrecer a Dios. Se llama alabanza, se llama adoración. Esta gloria, hermanos, damos a Dios. La gloria, hermanos, que el Señor hace referencia a Marta, hermanos, es la primera, es la gloria de Dios que Él iba a mostrar como el Dios todopoderoso. Jesús lloró primeramente como humano, estaba movido, hermanos, por al llegarse a la tumba, aleluya. Pero ahora, hermanos, Él se va a mostrar, hermanos, como Dios, va a mostrar su divinidad como Dios, va a poner su poder en acción, va a demostrar su soberanía, va a demostrar su amor, va a demostrar su misericordia. Dios está para demostrar, hermanos, su gloria. Va a demostrar su gloria.
Y eso es lo que Jesús le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11, 41, 42 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y aquí está un milagro, el cual todos, hermanos, los que estaban allí, hermanos, me pongo a pensar, van a ahora creer en Cristo, ¿verdad? Van a creer en el Señor, hermanos, al llamar a Lázaro, resucitar al muerto, suficiente, hermanos, para que todos los presentes, hermanos, crean en el Señor. Una demostración de poder, de amor, misericordia. Un milagro el cual hizo Jesús, hermanos, el cual demostró, hermanos, su gloria. Y esto para que todos crean en Él. Hermanos, seguí leyendo. Desafortunadamente en el versículo 45 dice que algunos hermanos no creyeron, corrieron a los fariseos para decirles lo que Jesús había hecho. No creyeron. Entonces aquí miramos que quitan la piedra. El Señor hace esta oración y en el versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, alzó la voz el Señor y le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Aleluya. Y aquí está el Señor demostrando su autoridad sobre el sepulcro, su poder sobre la muerte. Está llamando a Lázaro, hermanos, a hacer algo que Lázaro por sí mismo no podía hacer. Juan 11, 44 dice: y el que había muerto salió, hermanos, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. El hombre que había muerto salió de la tumba. El cuerpo muerto de Lázaro, hermanos, revivió. Su corazón empezó a latir. Su sangre empezó a fluir. Sus ojos se abrieron. Sus manos empezaron a moverse. Sus pies se enderezaron. El alma de Lázaro, hermanos, que ya estaba ya en el cielo, estaba ya reposando en el cielo, hermanos, fue llamado y salió del cielo hacia abajo y volvió a entrar al cuerpo resucitado de Lázaro. Y salió Lázaro de la cueva en presencia y espanto de todos los que estaban allí en ese día. Amén. Si nos considera el Señor mirar un milagro, sería este milagro, hermanos, la resurrección de Lázaro. Este muerto resucitado salió de la cueva en presencia de todos. Amén. Y aquí dice que salió Lázaro con manos atadas, pies vendados, como que apenas podía caminar. Estaban atadas sus manos, sus pies todavía vendados, saliendo de la cueva. Estaba quizás trompezándose un poquito, porque dice que también sus ojos estaban cubiertos por el sudario, hermanos, que estaba sobre su rostro. Y está, hermanos, Lázaro dirigiéndose hacia aquella voz que le está llamando. Lázaro se dirige a la voz que le dice: Lázaro, sal fuera. Una voz familiar, una voz que él conocía, una voz, hermanos, la voz de Jesús que le decía: Lázaro, sal fuera. Y cuando llega Lázaro a Jesús, hermanos, Jesús le dice a los que estaban ahí: desatadle y dejadle ir. Quítenle las ataduras de las manos, quítenle las vendas de los pies, quítenle el sudario.
ahora es un hombre vivo, ahora es un hombre libre. Aleluya. Qué hermoso milagro, hermanos. Qué Salvador tan maravilloso es Jesucristo. Qué Dios tan poderoso, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dije al principio, si estos milagros nos enseñan una verdad espiritual, ¿cuál es el mensaje, hermanos, detrás de este milagro? ¿Qué es lo que nos enseña? Este milagro, hermanos, extraordinario. El hombre muerto ha resucitado. Pero ¿cuál es, hermanos, la enseñanza? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir por ello? Hermanos, si al estudiar miramos que nos enseña, hermanos, de nuestro estado antes de nuestra conversión a Cristo. Todos nosotros también, hermanos, como Lázaro nos veíamos antes de venir a la fe, antes de venir a Cristo, hermanos, antes de nuestro bautismo en el nombre de Jesucristo, así como Él estuvo muerto en la tumba, así también estábamos nosotros, muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos, no podíamos allegarnos a Dios, no podíamos salvarnos a nosotros mismos, no podíamos ver la verdad, hermanos, porque los muertos no ven, no podíamos oír la verdad porque los muertos no oyen, no podíamos creer la verdad porque los muertos no tienen voluntad para actuar, para escuchar. No podíamos hacer nada, iglesia. No podíamos hacer nada para allegarnos a Dios como Lázaro. No podíamos levantarnos para acercarnos al Señor. ¿Qué es lo que puede hacer el muerto? Nada. ¿Qué es lo que podíamos hacer antes de nuestra conversión? Nada. Pregunta, ¿qué es lo que Lázaro contribuyó para su propia resurrección? Nada, absolutamente nada. Y así éramos nosotros sin Cristo. Hermanos, pero otra cosa maravillosa que me enseña, hermanos, es el milagro de el llamado de Dios. El llamado de Dios. Este milagro, hermanos, nos habla de ese llamado de Dios. Jesús tuvo que llamar a Lázaro de entre los muertos. Así también Dios llama a pecadores hacia Él. Nadie puede obtener fe hasta que es llamado, hermanos, y todos los llamados obtienen fe. Este llamado es por su, hermanos, nombre propio. Le llamó por su nombre propio, su nombre personal. Jesús dijo, Lázaro. Hermanos, ese es el llamado de Dios personal. Lázaro, sal fuera. Le llamó por su nombre. Hermanos, si haya dicho el Señor solamente sal fuera, hermanos, todos los muertos de ese sepulcro se estuvieran resucitando en ese día. Pero lo llamó específicamente, dice, Lázaro, sal fuera. El Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a sus ovejas por nombre. Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre, dice, y los saca. ¿Te recuerdas, hermano, aquel día cuando estabas muerto en tu pecado, pero escuchaste el llamado del Señor? ¿Se acuerda de ese día que el Señor le llamó por su nombre? Usted no le llamó a Él. El Señor lo llamó a usted. Usted no vino por su propia cuenta. El Señor le llamó a Él para Él mismo. Y este milagro, hermanos, nos dice del poder de su llamado, el poder de su palabra, el poder de su voz, hermanos, que transforma, cambia. Hermanos, salva al hombre. Tremendo, hermanos, llamado es su palabra. Y tercero, este milagro nos enseña algo, hermanos, de el nuevo nacimiento. Lázaro fue una nueva persona. El nuevo nacimiento es un acto, hermanos, de resurrección. Juan dice que los muertos oirán su voz, dice, y vivirán.
Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que la oyeren vivirán. Pablo también, hermanos, con este concepto de la resurrección, Efesios 2:5 dice que aún estando nosotros muertos, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, si nosotros hemos visto la gloria de Dios en acción en nuestras vidas, en nuestra conversión, hermanos, es la gloria de Dios. Yo quisiera preguntar en este día, hermanos, que si hemos, hermanos, experimentado, hermanos, la gloria de Dios en tu vida. Una pregunta: ¿ha sido usted levantado de la cueva de pecado y transgresión? Y la pregunta es porque sabemos, hermanos, que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Tienes que ser un milagro. Hermanos, es el milagro de la conversión, es el milagro del nuevo nacimiento. Tienes que ser, amigo, hermano, oyente, que no te has dado a Cristo. Tienes que ser partícipe de un milagro al escuchar el llamado del Señor. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Creer en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo. Esta resurrección de Lázaro nos enseñan estas verdades que se efectúan, se cumplen en nuestra conversión. Cuando oímos esa voz, hermanos, nos llamó hacia afuera, aleluya. Nos desató las cadenas de pecado, hermanos, las ataduras, y somos libres en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es Señor sobre la muerte y sobre la tumba. Es el Señor sobre todo el tiempo, hermanos, y sobre toda la eternidad. Este es el mensaje que nos relata esta historia. No solo es un evento, hermanos, lo estudiamos en las escuelas dominicales y es una hermosa historia, hermanos, pero estas cosas se tienen que cumplir en nuestras vidas. Estamos muertos en delitos de pecado y tenemos que venir a Cristo cuando Él nos llama. Y Dios está llamando a tu vida. Dios está llamando. En estos tiempos últimos su llamada se está haciendo mucho más fuerte. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y también los tiempos y los cielos nos anuncian la venida de Cristo. No tardes más. Ven a Cristo, Él te está llamando. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor, estas verdades espirituales, Señor, que tú nos traes, Señor, que nos alimentan, nos instruyen y nos hacen ver la realidad, Señor, que tu palabra se cumple, Señor, en nosotros cuando atendemos a tu palabra, a tu llamado. Tú dices que debemos escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tengamos la vida eterna, la resurrección de los muertos, y ellas son las que nos dan testimonio de ti, Señor. Una vez más, Padre celestial, bendice a tu iglesia, tus hijos, tus hijas, Señor. Estás haciendo grandes obras en sus vidas, estás sanando, estás levantando, estás restaurando, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bendice, Señor, bendice, y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima vez. Dios los guarde. Amén.